estar hablando sobre las magnitudes físicas. Las magnitudes físicas son las propiedades que se pueden medir de un objeto o sistema físico. Estos son fundamentales para poder comprender el universo y cómo funcionan. Existen diferentes tipos de magnitudes. Uno de los principales puede ser las magnitudes fundamentales, que son aquellas que no se pueden definir en el término de otras magnitudes. En este caso, en el Sistema Internacional de Unidades, el SI, hay 7 magnitudes fundamentales, que son la longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Luego están las magnitudes derivadas, que son aquellas que se pueden definir en términos de las magnitudes fundamentales. Algunos de estos ejemplos pueden ser la velocidad, la aceleración, la fuerza, la energía, la presión. Luego están las unidades de medida. Para medir una magnitud física es necesario utilizar una unidad de medida, o una unidad de medida es un patrón de referencia con el que se compara la magnitud a medir. El SI define las unidades de medida para las magnitudes fundamentales. En este caso están el sistema de unidades. Un sistema de unidades es el conjunto de unidades de medida que se pueden utilizar para medir todas las magnitudes físicas. El SI es el sistema de unidades más utilizados en el mundo. Uno de los ejemplos de las magnitudes físicas y sus unidades de medida puede ser la longitud, que su unidad medida es metro. Luego está la masa, que es kilogramo. Luego está el tiempo, que es por segundo. Luego está la temperatura, que en este es Kelvin. Luego está la velocidad, que este es metro por segundo. Luego está la aceleración, que este es metro por segundo al cuadrado. Luego está la fuerza, que este es Newton. Luego está la energía o Joule. Luego está la presión o el Pascal. También están las magnitudes escalares, que estas son aquellas que se pueden describir únicamente con un valor numérico y una unidad de medida, pero no tienen dirección. Un ejemplo puede ser que de magnitudes escalares incluye la masa, la temperatura, la densidad, el volumen y el tiempo. Por ejemplo, la temperatura de un objeto puede ser medida en grados Celsius o Fahrenheit, y no importa en qué dirección se mida, ya que solo tiene un valor numérico. También está las magnitudes vectoriales, que estas son aquellas que tienen tanto magnitud como dirección. Esto significa que además de tener un valor numérico y una unidad de medida, también se obtiene una orientación específica en el espacio. Los ejemplos de magnitudes se incluye la velocidad, aceleración, la fuerza y el momento. Un ejemplo puede ser que la velocidad de un automóvil puede ser de 600 km por hora hacia el este, lo que indica tanto como magnitud de 60 km por hora como la dirección, o sea, el este. Las magnitudes físicas también se pueden representar comúnmente mediante los símbolos, como la M, que es para la masa, la T para la temperatura, la V para la velocidad, el A para la aceleración, entre otros. Además, cada magnitud tiene una unidad de medida asociada, que es la cantidad estándar utilizada para expresar esa magnitud. Un claro ejemplo puede ser que la masa se mide en kilogramos, la temperatura en grados Celsius o el Kelvin, la velocidad de metros por segundo y la fuerza de newtons. Bueno, es importante tener en cuenta que las magnitudes físicas pueden ser medidas de forma absoluta o relativa. La medición absoluta se refiere a la determinación de las magnitudes en sí misma, mientras que la medición relativa se refiere a la comprobación de una magnitud con otra, estableciendo así una relación entre ellas. También tenemos las magnitudes extensivas e intensivas. La magnitud extensiva es una magnitud que depende de la cantidad de sustancias que tiene el cuerpo o sistema. Las magnitudes extensivas son aditivas, que si consideramos un sistema físico formado por dos partes o subsistemas, el valor total de la magnitud extensiva podría resultar ser la suma de sus valores en cada una de esas dos partes.
Un claro ejemplo puede ser la masa y el volumen de un cuerpo o sistema, la energía de un sistema termodinámico, entre otros. Luego tenemos la magnitud intensiva. Esta es aquella cuyo valor no depende de la cantidad de materia del sistema, sino que las magnitudes intensivas tienen el mismo valor para un sistema que para una de sus partes consideradas como subsistemas. Un claro ejemplo puede ser la densidad, la temperatura y la presión de un sistema termodinámico en equilibrio. Y ya como resumen, las magnitudes físicas son las propiedades cuantificables del mundo físico que nos rodea y se pueden clasificar en escalares, vectoriales, según si tienen o no tienen la dirección. En estas magnitudes y sus mediciones son muy fundamentales para poder comprender y describir los fenómenos naturales para aplicar los principios de la física en las diversas áreas de la ciencia y también de la ingeniería, ya que al comprender los tipos de magnitudes físicas, las unidades de las medidas y sistemas de unidades, podemos nosotros podemos comunicarnos de una manera efectiva y poder realizar unas medidas más precisas. Y que también, sin importar cómo se pueden clasificar o cómo sean descritos, todo tiene el mismo propósito de poder definir cómo la mayoría de las cosas que nos pueden rodear pues diario siempre van a estar en una relación con esto que son las magnitudes físicas. Espero haya gustado el video.